Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología. Un día más, seguimos con las entrevistas en relación al premio José Luis Pinillos y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Jesús Salgado. ¿Verdad, Julio? Sí, hola Álvaro, hola Jesús, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues Jesús Salgado, para que no lo sepa, es el otro ganador del Premio Psicólogo del Año. Este año ha sido compartido y lo primero que queríamos hacer era felicitarte y, bueno, preguntarte un poco qué significó ese Premio de Psicólogo del Año para ti y el hecho de que lo compartieses Bueno, con... muchas gracias por la felicitación. Naturalmente, ha sido, ¿cómo diría yo? Pues no solamente un honor, fue una satisfacción inmensa recibir este premio. Yo diría que por dos motivaciones, fundamentalmente. Una, por el nombre del premio, ¿no? Porque para mí, claro, yo cuando comencé a estudiar psicología, aquí en la Universidad de Santiago, José Luis Pinillos era un referente de la psicología nacional y con una cierta frecuencia venía a nuestra facultad, a nuestra Mm, universidad, a dar charlas, conferencias, y realmente para mí era una persona de un atractivo intelectual inmenso, no os lo podéis imaginar, era tremendo, podía hablar prácticamente de cualquier tema con una capacidad expositiva literaria fantástica, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros era un referente. Su libro, Principios de Psicología, era también, pues quizás el libro más importante en la época de psicología, escrito por un ujú. español. Entonces, en este sentido era importantísimo. Pero había una segunda motivación que me producía esa íntima satisfacción. Y es que yo imparto una asignatura, así lo dije también en la charla que di cuando me dieron el premio. Yo imparto una asignatura que se llama Metaanálisis en Investigación Social. Ujú. Y lo que cuento en bueno, son técnicas de investigación, etcétera, ¿no? Pero suelo explicarle a mis alumnos el origen de esta técnica, el origen de estos estudios de metaanálisis. Y da la santa casualidad de que Pinillos fue uno de los antecedentes remotos del metaanálisis. De hecho, fue el que hizo el primer metaanálisis en España, sin que apareciese esa denominación de Ujú. metaanálisis, ¿no? Entonces, en este sentido, es una doble satisfacción. Por otra parte, claro, yo trabajo dentro de la psicología en un ámbito que en España es relativamente reducido, es el ámbito de la psicología del trabajo de las organizaciones. La inmensa mayoría de mis colegas y compañeros pues están en clínica o están en educativa, están en básica, pero no en este ámbito, ¿no? Que es mucho más reducido. Entonces, el hecho de que, bueno, pues se hayan fijado en mi candidatura y en mi persona para darme este premio, pues como podéis imaginar, me ha supuesto una satisfacción enorme. Por otra parte, muchas personas se han dirigido a mí, me han felicitado, con lo cual he vivido unas semanas realmente como si fuera una estrella de Hollywood. Sí, 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 sí. Bueno, es que dentro de la psicología un poco estás casi a ese nivel, Jesús. Bueno, Como tú ya lo has mencionado, tu ámbito de estudio al final es la psicología organizacional, así en general, y dentro sí. de ella ámbitos enormes. Predicción del desempeño en el trabajo, medidas de Mm, diferencias individuales, procesos de selección de personal, evaluación del bienestar, sí, muchos sí. ámbitos dentro de la organizacional. Ujú. Y la verdad es que cuando preparábamos esta entrevista, la gran pregunta que se nos ocurría es, ¿cuáles son los próximos grandes avances dentro de la psicología organizacional? Es decir, ¿es el uso de la inteligencia artificial? ¿Son nuevas variables y nuevos predictores? ¿Es el teletrabajo? ¿Cuál es? Bueno, es En tu una opinión. pregunta, sí, sí, claro, es una pregunta realmente muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero más que decir cuáles van a ser, son cuáles yo querría que fuesen.
Eh, y supongo que en cierto modo irá por ahí los tiros. Bueno, va a haber, y de hecho ya está habiendo grandes avances en el ámbito de la metodología. Eh, con el tema de las medidas cuasi-ipsativas se ha producido un avance enorme en los últimos, yo qué sé, 5, 8 años. Un avance enorme y va a continuar. Estas medidas ipsativas, particularmente en el ámbito de la psicología de la personalidad, tienen una enorme validez y al mismo tiempo son capaces de controlar uno de los sesgos más complicados que tenemos nosotros en la evaluación psicológica, que es el faking. Entonces, en ese ámbito va a haber creo yo, unos grandes avances. Va a haber avances, y de hecho ya los está viendo también, en el propio desarrollo de las técnicas metoanalíticas. Está claro que está. Un tercer ámbito en el que yo creo que va a haber también enormes desarrollos es en el ámbito del performance, del desempeño, pero no en el sentido de la medición del desempeño, que esto es, si queréis, ya ha habido enormes avances, sino en la propia definición de lo que es el desempeño. Es decir, nosotros antes nos fijábamos mucho en lo que técnicamente llamamos el task performance, es decir, el desempeño de tarea, que una persona supiera hacer bien su trabajo. Hoy en día es mucho más importante para las compañías aspectos, digamos, colaterales, como puede ser el desempeño contextual o el desempeño innovador, el desempeño eh, creativo e inclusive el desempeño contraproductivo. Entonces, claro, esto produce nuevos modelos teóricos de cómo esto hay que, digamos, definirlo y, por tanto, cómo lo vamos a producir. Y evidentemente, en el ámbito de lo que podríamos denominar relacionado con la globalización, el hecho de que las compañías cada vez más tienen mayor diversidad de personal, Mm. mayor diversidad de culturas, y esto también afecta muchísimo. Y ya pasándome a otro ámbito que algo he hecho ahí, pero que creo que es importante, es la preocupación inmensa que hay por todos los temas de la salud ocupacional, ¿no? Si lo hablamos en términos positivos, sería evidentemente el bienestar, el well-being, pero también tenemos que verlo en términos no tan positivos. Y entonces en estos momentos hay una enorme preocupación y yo creo que con el volumen de investigación que se está haciendo, estos van a ser las grandes líneas de desarrollo. De todos modos, creo que es crítico y probablemente en esta década asistiremos a algo de esto, ¿no? Que mm, pasemos una fase que en estos momentos es, digamos, una fase muy empírica de ser capaces de predecir cosas, a una fase todavía más importante, creo yo, que es la construcción o la creación de teorías. En el ámbito de la psicología del trabajo, en organizaciones hay un poquito más, pero en el ámbito de la psicología del trabajo carecemos de teorías, digamos, holísticas, teorías globales. Tenemos teorías sobre el liderazgo, tenemos teorías sobre el performance, pero necesitamos una teoría mucho más completa, ¿no? Que permita crear hipótesis, que permita diseñar nuevos instrumentos, que permita establecer relaciones entre variables que en estos momentos no consideramos. Y yo creo que este sería a lo que yo me apuntaría, vamos, si tuviera ocasión. Qué interesante este punto de vista, digamos, asomarnos, ¿no? A esa parte de la psicología básica, ¿no? En cuanto al trabajo. Y queremos ir también un poco a la psicología aplicada en cuanto a las organizaciones, porque estábamos viendo, Jesús, tanto en la pandemia como después de la pandemia, por ejemplo, todo el tema del teletrabajo. Algunas organizaciones han decidido quedarse en el teletrabajo, otras no, otras han vuelto a lo presencial. Bueno, conocemos datos, sabemos que si no vas al trabajo pierdes esa parte de interacción social, sabemos que estar en tu casa, bueno, pues tiene otras ventajas también, pero nos vamos a permitir preguntarte tu opinión personal. ¿Tú crees que hay alguna receta para combinar esto de alguna manera que realmente sea beneficiosa o depende mucho de cada individuo o quizá depende mucho de cada trabajo? A ver si podemos enterarnos un poco más. Sí, vamos a ver. Es obvio que hay trabajos en los cuales es imposible teletrabajar. Imaginémonos un taxista, por poner una cosa tan simple, ¿no? Es imposible. Otros es más fácil que se pueda teletrabajar.
Entonces, en este sentido, efectivamente, algunos trabajos, sobre todo los que están relacionados con las tecnologías, con las nuevas tecnologías, permiten la facilidad del teletrabajo. Pero no deja de ser cierto un tema que tú apuntaste, y es, digamos, los costes de oportunidad que tiene el teletrabajo de cara a los empleados, de cara a los trabajadores. Muchas veces las promociones no se realizan en tanto en cuanto una persona, las promociones en el empleo, por ejemplo, Ujú. no se realizan en tanto en cuanto una persona sea más capaz que otra o sea más hábil que otra, sino sencillamente porque está allí, porque es la persona con la que yo me relaciono cada día. Es decir, son esas oportunidades que no son ni mejores ni peores, pero están. Y por tanto, pues una persona tiene pues la facilidad para promocionarse o para contactar con otra compañía o para contactar con otro lugar. Entonces, en ese sentido es la normalidad de las relaciones. Por otra parte, el teletrabajo efectivamente impide el mantenimiento de las relaciones saludables con compañeros y dentro de la compañía. Evidentemente, inicialmente el teletrabajo estuvo bien considerado en el sentido de que, por un lado, ahorraba muchos costes a las empresas Ujú. y, por otro, los propios empleados durante una temporada, bueno, pues tenían una especie de vacaciones en el sentido de que no iban a aparentemente ser supervisados tan directamente, Ujú. tan por encima. Hoy en día yo creo que para la inmensa mayoría de las personas lo deseable es ir a trabajar a un lugar adecuado con sus compañeros en un clima de trabajo que sea positivo. Porque eh, lo cierto es que el trabajo es enriquecedor, no solo en términos, digamos, de la satisfacción de las necesidades inmediatas, sino de todas esas otras necesidades nuestras, de relación, de autoestima, Ujú. de superación, de innovación, etcétera, que no son tan obvias en el momento en el que las tenemos, pero que son perfectamente obvias y claras cuando nos faltan. Ujú. En este sentido, yo, bueno, sí, considero que el teletrabajo puede ser positivo para algunas compañías, para algunas personas, pero para la inmensa mayoría de nosotros el contacto con la gente es crítico. Y para nosotros como psicólogos del trabajo es Ujú. fundamental, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con personas. Pues muchas gracias por darnos tu opinión personal y profesional sobre este tema que sabemos que es complejo y que no tiene una solución clara. Sí. A- Aparte de investigador en todo el área de la psicología organizacional y profesor universitario, eres el editor de la Journal of Work and Organizational Psychology, una revista Ujú. académica bastante bien posicionada dentro del mundo. ¿Cómo es esa responsabilidad? Uf, es una responsabilidad tremenda y cambiante y que cada día me da trabajo. A mí me chifla, ¿no? Por varios motivos. Uno, porque efectivamente para mí supone un logro extraordinario que nosotros como españoles, con la inversión que se hace en el Colegio de Psicólogos de Madrid, seamos capaces de estar en ese ranking y ser hoy, por hoy una referencia de la psicología del trabajo europea e internacional. Por otro lado, lo que es para mí personalmente, pues claro, es también una fuente de información y de formación tremenda, porque tienes que pensar que nosotros tenemos una tasa de rechazo superior al 92%, entre el 92 y el 95%. Es decir, de cada 100 artículos, 95 se rechazan, pero yo veo esos 95 artículos que no ven otras personas, con lo cual, pues también digamos que me permite estar un poquito más al día que otros compañeros que al fin y al cabo pues lo hacen a través de la lectura de las revistas. Entonces, en este sentido es una labor agradable. Tiene su parte negativa, claro está, y es cuando tú recibes un manuscrito pues que no hay por dónde cogerlo, un manuscrito malo, un manuscrito que no avanza nada. Bueno, pues claro, y tienes que dedicarle unas horas pues para poderle explicar, digamos, del modo más educado posible al autor que aquello no tiene encaje con nosotros, etcétera, ¿no? Pero realmente es maravilloso. Y después tiene algo que para mí es quizás lo más bonito de todo, y es que cuando nosotros comenzamos con la revista, no teníamos ni siquiera artículos para confeccionar un número. Esa era la realidad. Entonces, claro, confeccionar un número significaba tratar de que la gente escribiese, los investigadores españoles o algún investigador
extranjero. Y esto era sencillamente dificilísimo, porque la revista, bueno, pues no tenía prestigio, el formato no era atractivo, etcétera, ¿no? Claro, cuando hoy somos capaces de rechazar 300 o 400 manuscritos cada año, esto te puede dar una idea del nivel por el que nos estamos moviendo hoy, ¿no? Es decir, en este sentido, el Colegio de Psicólogos tiene yo qué sé, una propiedad que si estuviera dispuesto a venderla a una casa editorial hoy por hoy es un valor enorme con el resto de publicaciones que tiene, ¿no? Pero yo estoy muy orgulloso de nuestra revista y claro está de mis compañeros en la dirección, de los revisores, etcétera, ¿no? Estoy sí, muy satisfecho. Bueno, Jesús, la verdad es que nos quedaríamos horas. Nos quedaríamos, desde luego, desde luego. Además, es que iba a decir que preparando la entrevista, bueno, ya te conocíamos nosotros, pero nos hemos quedado alucinados también con tu trayectoria y con todas las cosas que has hecho. Y siempre que vemos a alguna persona, y alguna persona se viene con nosotros digamos, a compartir un poco con una trayectoria tan larga, siempre nos surge la pregunta de qué es lo que, Jesús, le dejarías a los psicólogos que vienen. Que en este caso, si quieres, del trabajo, las organizaciones o en general, lo que tú quieras, ¿cuál crees que es la idea que tiene que prevalecer en los psicólogos que se están formando ahora y dentro de nada van a salir? ¿Qué te gustaría dejarles? ¿Qué recomendación les haría yo? Dices. Bueno, en primer lugar, que es un campo precioso, pero probablemente como puede ser cualquier otro campo, siempre y cuando uno lo tome digamos, con interés, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, y sobre todo pensando que los avances se ven, no se ven avances inmediatos, los avances se producen, bueno, pues a lo largo del tiempo. Cuando yo empecé, pues evidentemente los rechazos de mis artículos, por ejemplo, eran continuos, no creáis que no me rechazaban, al contrario, me rechazaban la inmensa mayoría y uno dice, bueno, pues será que yo no sirvo para esto, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo primero que yo les diría. Lo segundo es que traten de formar un equipo o ser miembros de un equipo en el que se valore a las personas, porque necesitamos siempre el apoyo de otros, ¿no? Y trabajar con humildad y con continuidad, yo creo que es la clave del éxito. Tendemos a pensar que somos muy creativos, pero no, es la continuidad. Como decía Ramón y Cajal, ¿no? 99% transpiración y 1% de inspiración. Y esta es la clave fundamental. Pues sí, joder, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por haber venido a este programa y repetir, felicidades por el premio y no podía ser más merecido, Jesús. Ya, bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo también estoy encantado de compartir estos momentos con vosotros y otros momentos que compartimos en el colegio en Madrid. Aquí, encantado. Pues muchas y gracias felicidades por haber venido. Por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Gracias por haber venido y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. A todos. Muy bien. Hasta luego. Muy bien. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.